En la oportunidad de hoy nos encontramos con dos maravillosas personas, creadores y fundadores del Club Borussia Soccer, el profesor Nicolás Medina y el profesor Cristian Medina. ¿Cómo se encuentran, profesor? Excelente, gracias. Primeramente, pues agradecerles por el tiempo de brindarnos este espacio para poder expresar y pues comentarnos y dar sus opiniones acerca de lo que es la carrera y todo el gremio de los entrenadores. Bueno. Ok. Como dice Laura, muchas gracias por el tiempo. Quisiéramos empezar conociendo un poco de la historia de ustedes, hace cuándo fundaron el club, cómo fue ese proceso de entrar al fútbol. Bueno, pues yo soy el mayor, tengo 27 años, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, pues he hecho varios cursos ya en temas de fútbol. Digamos que toda la vida he estado ligado como a eso, traté de jugar en algún momento de mi vida. No se dieron las cosas, entonces pues quise como guiarme por esa línea. Empezamos el club hace 5 años y 2 meses, el 19 de noviembre del 2015, vamos ya a cumplir 6 años. En ese momento inicié solo, digamos que era como ese proyecto personal que tenía. Ya había intentado fundar un club y las cosas no se dieron, y pues trabajé también en otras escuelas de fútbol. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues ya mi hermano pues fue aprendiendo muchas más cosas, siguió estudiando y pues se dio la oportunidad de unirnos y seguir los dos ese proceso. En la escuela tenemos ahorita en este momento 2 sedes deportivas y pues la idea es seguir creciendo, seguir trabajando y cada día aprender de todo esto que nos trae el fútbol. Tú nos comentabas que habías sido entrenador en otros clubes, y ¿cómo fue esa decisión que tomaste? ¿Cómo iniciaste? Dijiste, no, voy a iniciar mi propio club y aquí es mi momento. Es mi momento. Pues no es fácil porque digamos que uno ya tiene una estabilidad. Yo trabajaba en la Escuela de Formación Deportiva Palmeiras, allá duré 5 años. Salí allá, trabajé en Maracaneiros y dije, no, pues hay que empezar, hay que hacer algo diferente. Como les dije, traté de fundar otro club con otro compañero, pero las cosas no se dieron, entonces decidí iniciar solo. Creo que lo más difícil es decir, bueno, o sea, me paro acá y ¿qué hago? Sí, claro, porque digamos que allá yo ya tenía una estabilidad, sí, de una u otra manera tenía una estabilidad. Pero digamos que hay veces que echarse al agua y iniciar, pues uno no sabe, de pronto le ligue, dijeron por ahí. Cuando tú dices que no se dio la oportunidad, ¿cuál crees que fue el error o qué fue lo que pasó? Pues más que cualquier cosa, porque ellos siguen funcionando, es que pues traté de hacer como una sociedad y en ese momento pues las cosas no se dieron. Igual yo era mucho más pequeño y ustedes saben que en la cosa de los negocios hay que ser como muy claro. Entonces pues las cosas no se dieron y de todas maneras ellos siguen funcionando y nosotros vamos bien, gracias a Dios. Entonces no hay lío, no hay rollo por eso. ¿Tú desde un principio tenías claro entrar a Borussia o cómo fue la...? Bueno, yo soy profesional en cultura física, recreación y deporte, cultura física, deporte y recreación de la Santo Tomás, y digamos que siempre ligado al fútbol, desde el colegio, desde que salí, todo ligado al fútbol. Y pues tuve la oportunidad de trabajar primero como profesor con mi hermano, siempre pues digamos que aprendiendo y siempre buscando la manera de también ser independiente. Luego de un año se dieron las cosas de unirnos y pues afortunadamente todo para bien y seguir creciendo, que es lo importante. Profes, ustedes en este proceso, ¿cuál creen que es el rol que cumple un profesor en la vida de un deportista? No solo como deportista, sino como ser humano. ¿Cuál es el rol que él...? Yo creo que es que el rol de como docente en general es clave, porque muchas veces yo me paraba ahí y a veces los niños lo ven a uno como ese punto a seguir, sí, o sea, como él es como mi héroe, sí, eso digamos cuando yo me paro en una cancha o esto, pues es como lo que más me motiva. También fui profesor de educación física en un colegio, entonces tengo como esa experiencia de decir, o sea, a veces los mismos niños le hacen más caso a uno que a los mismos papás, entonces creo que el rol que uno cumple en la vida de ellos es bastante importante, porque uno le dice, bueno, ¿usted quiere venir a jugar? Pues hermano, le toca atender la cama, le toca lavar la loza, bueno, las labores de la casa que ellos por obra y gracia no lo van a hacer. Entonces creo que ese rol es bastante importante y creo que la influencia que uno puede llegar a tener en un niño es grande, es muy grande.
Le da Ante los todo que esto es una escuela de formación, o sea, muchos niños entran a una escuela de fútbol o una escuela de otro deporte y se da un porcentaje que es muy mínimo los que llegan a profesional. Entonces nosotros como profesores debemos formar como personas, dar valores de vida, dar enseñanzas de vida que el niño puede utilizar para siempre. Profe, cuando decidiste lanzar el club, ¿cómo iniciaste? ¿En qué espacio? ¿Cómo hiciste publicidad? Creo que eso es lo más complejo, buscar el espacio, porque como ustedes saben hay 50.000 escuelas acá. Entonces lo único que yo hice fue pues tocar puertas, empezar a tocar puertas, mirar a ver qué espacios habían solos, mirar en qué horarios estaban solos. Yo vivo aquí en la localidad de Puente Aranda pues casi toda la vida, en el barrio Tejar 15 años, y el presidente de la Junta de Acción Comunal era muy amigo de nuestra familia. Entonces yo hablé con él, había un espacio pequeño afuera de la cancha, entonces empecé ahí. Como ustedes pueden saber, un espacio pequeño afuera de la cancha pues es más complicado todavía, porque los que entrenaban en la cancha pues tenían grandes. todo el espacio. Visualmente estaban en desventaja. Exacto, uy, total. La escuela en ese momento más grande era, lo puedo nombrar, Champion. Ellos llevan muchísimos años muy fuertes aquí en el Tejar, entonces pues siempre, pues obvio, ellos llenaban toda la cancha y nosotros iniciando pues en la parte de afuera. Aparte era súper feo, pasaban las motos por la mitad del entreno, el del pescado se paraban a mitad del Eso era en el mismo horario. Entrenamos en el mismo horario que ellos, entonces pues peor. Sí, eso tenían la era. competencia directa. Pero a pesar de eso, se dio que, o sea, la gente miraba el trabajo y les gustaba. Y a pesar de que ahí en ese mismo espacio intentaron algunas escuelas anteriormente, digamos que nos fue bien, porque nos mantuvimos y le hicimos competencia. claro, lo que él dice es cierto, porque yo ya conocí a hartos niños, entonces los que les gustaba mi trabajo pues se vinieron conmigo, entonces digamos que tenía una base. Y aparte de eso, digamos que no es por nada, sino los niños del mismo Champion y la otra escuela que había ahí se empezaron a ir con nosotros. Ahorita tenemos varios de ellos. Entonces digamos que lo que nos trataba de diferenciar era el trabajo. O sea, lo que buscábamos era que se viera bonito, que hiciéramos un buen trabajo y que fuera muy humano. Cuando tengo la experiencia de trabajar en otras escuelas que ya eran grandes, entonces digamos que ese trato humano se va desapareciendo, se pierde. Ellos ya lo que buscan en muchas ocasiones es ya como, pues, pucha, saquen niños y paguen y listo, ¿sí? Desde mi punto de vista, puede que no sea así. Entonces digamos que yo siempre quise hacerlo como un trato muy humano, de ayudar a los niños. Nosotros tenemos varios niños becados y varios niños que colaboramos, ¿sí? Entonces digamos, mucha gente me dice, no, es que usted es muy blandito para cobrar, y puede ser cierto, pero digamos que muchas veces también a mí me da mucho pesar, digamos, sacar a un niño del entreno, Sí, claro. ¿sí? O decir, no, papá, no vuelva más. Es algo complejo, que de pronto uno en su rol de docente o de entrenador pues lo va a ver, de pronto un tercero no. Pero sí logramos afianzarnos ahí en el Tejar y ahí duramos en esa cancha más o menos año y medio, en esa pequeña. La empezaron a arreglar y empezamos a buscar pues también otros horizontes, hasta que ahorita ya estamos en la grande, en la sintética. ¿Cómo fue ese proceso de expansión? O sea, ¿cómo pasaron de una sede a la siguiente y la tercera? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue? Pues digamos que la idea es seguir creciendo. Nosotros, pues ustedes saben, casi todos entrenan 2 días y 2 horas a la semana, entonces teníamos el espacio para hacerlo, para entrenar más. Intentamos varias y no se dieron. Intentamos en el barrio Camelia, muy poquitos niños, lastimosamente. Intentamos en el barrio Primavera, ya al principio nos fue muy bien. Digamos que logramos tener casi 40 niños allá, pero en la cancha que entrenamos era muy fea, entonces pues los niños empezaron a ir a la cancha Champions, que la acababan de arreglar. Era horrible también y la volvieron sintética, entonces no, ahí nos dio duro. Y buscando espacios, es que eso toca, es tocar puertas, empezar a mirar a ver, buscar los espacios de nosotros. En ese momento pues él estudiaba todo el día, entonces pues yo frenteaba todas las sedes y los fines de semana pues él me colaboraba cuando era profesor. ¿Cada sede la arrancaban desde ceros, o sea, con 0 niños? ¿O como... Sí, con 0. Sí, desde cero. O sea, a veces uno tenía uno que otro por ahí en esos barrios y podía comenzar ahí. Y era importante. O a veces pues llevábamos algunos niños de otra sede
para que digamos que nos viéramos más, pero de cero, había que comenzar todo de cero. ¿Y cuánto tiempo se demoraron más o menos para llegar a ese punto de equilibrio, o sea, para completar los 40 o 30 niños desde cero? Uy, digamos, aquí en el TEAR fue rápido. Nosotros alcanzamos a tener 100 niños casi en un año. Rápido, fue muy rápido. Que ya conocíamos a harta gente y ese voz a voz, nos fueron llegando niños, nos fueron llegando niños. Obviamente en algún momento algunos se irán porque pues Sí, lo es natural. difícil, digamos, tenerlos a todos ahí. Pero así digamos que uno diga, pues pucha, para llenarla de primavera nos demoramos 1 mes y medio más o menos. Nosotros mismos hacíamos Pero el era perifoneo. rápido. Hacíamos perifoneo y en el carro yo montaba las cornetas y me iba ahí hablando. Íbamos afuera a los colegios, entregábamos volantes, pegábamos afiches. Digamos que en ese momento era hasta mucho más fácil que ahorita, porque ahorita pues ir a entregar volantes tocaría ir a las casas. En ese momento la salía a los colegios y entregué volantes. Y el voz a voz, que descuentos y todo eso, eso era más bien rápido que los llenábamos. Claro, rapidísimo. Sí, o sea, entre más se vieran, más bonito se viera, mejor el trabajo, pues más llegaban. A más bonito, ¿te refieres al espacio? O sea, Digamos que el espacio y la manera como uno ubica las cosas, como uno le da presentación, digamos que al entrenamiento. ¿ustedes siempre han tenido todo personalizado? ¿Balones, todo? Sí, en algún momento tuvimos todos los balones, lo que pasa es que Se pierden muy fácil. se pierden, se los Se roban, dañan, sí. medio se va ahí, pasa el loquito y se lo lleva y así. Pero digamos que a mí alguna vez me enseñaron que cuando uno iba a una fiesta, pues lo que uno quería encontrar cuando llegara era que se viera bonito, ¿sí? Porque pues uno es menos no llegar a la fiesta y todo apagado. Se nada listo, que hasta ahora estén poniendo las bombas y eso. Entonces digamos que mi meta principal era esa, como que ellos fueran y se divirtieran y buscaran un espacio pues alegre donde se pudieran expresar libremente, ¿no? Ustedes arrancando desde cero ya tenían, digamos, todo montado, o sea, así no hubiera niños, tenían implementos, publicidad. Yo empecé con mi esposa, como les comenté, ella tenía un poco más de tiempo en ese momento, entonces me ayudó muchísimo, me ayudó en la parte de la inversión. Entonces antes de empezar de encontrar el espacio ya tenía el nombre, ya había diseñado los uniformes, teníamos la misión, la visión. Yo dije, en el momento que tenga el espacio ya tengo todo listo y entramos. Nos tocó pues obviamente comprar absolutamente todo, balones, estacas, conos, aros, todo. La inversión pues siempre es grande al inicio, pero la idea era pues siempre mostrar eso de que teníamos un poquito más, así estuviéramos empezando. Entonces en ese momento que empezamos pues fue difícil y todo porque estábamos empezando, obviamente algo de ceros es difícil, pero digamos que como nosotros empezamos con harto material y eso, pues fuimos atrayendo a los niños. ¿Qué consejo le darían ustedes a un profesor que tenga ese sueño de abrir su propia escuela? Bueno, ante todo el amor, porque esto, o sea, si uno no tiene amor, si a esto no le gusta, pues uno no le van a dar resultados. Lo primero es el amor a esto, el amor al deporte, el amor a los niños, que se apasione cada día de esto, que cada día busque aprender más, porque si uno se queda con lo que tiene, pues difícilmente pues va a crecer, sí. Entonces uno que busque experiencias de otros compañeros, experiencias de otros clubes, y que implemente lo suyo. Cada uno tiene su idea, cada uno tiene un plus, y yo creo que la escuela, para que sea grande y tenga resultados al corto plazo, debe tener un plus, un agregado, porque ustedes saben que en Bogotá hay 50.000 escuelas, sí, y las escuelas que marcan la diferencia son las que tienen un plus, algo diferente, algo que los caracteriza y por lo que los papás les gusta que entrenen ahí. ¿Ustedes qué creen que tiene Borussia Soccer que lo hace diferente a todas las escuelas? Yo les decía ahorita que digamos que la parte humana a mí me llama mucho la atención, entonces creo que por eso, empezando por ahí, es como nuestro plus, de llegar, de preguntarles cómo están, de qué han hecho, cómo van en el colegio, de pedirles las notas en muchas ocasiones, pues cómo van y hacerle como esa ayuda a los papás, ¿no? Ese seguimiento. Nosotros tratamos también de comunicarnos mucho con el padre de familia, ¿sí? Porque hay cosas que muchas veces uno entrena y ya, listo, las 2 horitas y chao, no. Nosotros tratamos de tener como esa comunicación con ellos, de cómo están, de qué les falta. Entonces, que si no puede pagar, bueno,
busquemos la manera, o venga, ayúdeme, por lo menos los grandes, bueno, ayúdeme a llevar la tula, y cosas así, que es como lo que nos diferencia, pues tratamos de estar muy unidos. He tratado siempre de que nadie se quede por fuera, ¿sí? Vamos a jugar, no sé, a Cota, no hay quien lo lleve, no, pues venga, a ver, miramos cómo nos vamos, ¿sí? Cosas así. Creo que es como lo que nos ha diferenciado, aparte pues del trabajo que nosotros ya sabemos, la experiencia que tenemos ya futbolística, y pues la idea es seguir creciendo, o sea, como les decía a ustedes, seguir creciendo. Esto es un proceso. Nosotros, para tener los niños que teníamos antes de, digamos, de la pandemia, tuvimos que empezar 2 veces, ¿sí? Volver a empezar, y no importa, pues uno vuelve a empezar, y ahorita pues vuelve a empezar otra vez. Entonces digamos que es un proceso bonito, es un proceso difícil, también complicado, pero digamos que lo que nos diferencia a nosotros es esa parte humanitaria, esa parte. Si ustedes tuvieran que, digamos, dar 3 claves importantes o 3 pasos importantes para abrir una nueva sede, ¿cuál creen que serían? Bueno, uno, buscar el espacio, tener los permisos, hablar con la persona que haya que hablar, digamos que tener muy bien esa parte, tener ya claro el espacio, el horario, todo. Segundo, la publicidad, en los puntos claves de, digamos, del sector donde se vaya a trabajar. Y tercero, tener ya implementos, tener profesores, tener todo armado. Digamos que no esperar al primer día a ver qué pasa, sino tener todo armado para que los papás y los niños vean que se hace un buen trabajo. Cuando ustedes hablan del espacio, ¿ustedes consideran que una zona verde, un potrero, puede funcionar? ¿O lo ideal es llegar directo a la cancha privada o a la cancha sintética? Es que es relativo, porque hay escuelas que, por lo menos en el Parque Villasonia, no sé si conocen, es un pastal, y hay gente que mete hasta 50, 60, 70 niños en ese pastal. Entonces es relativo, hay gente que le sirve el pastal, hay gente que le sirve la cancha privada, hay gente que le sirve la sintética, pero para todo eso tiene que estar uno preparado. Entonces haber sacado pues los permisos con el IRD, el aval, para uno poder entrar a las sintéticas, tener contactos, porque pues ustedes saben que no es fácil llegar y decir, bueno, me voy a meter acá y ya. Sí, claro. No, tiene que tener un contacto previo, ya sea con la Junta de Acción Comunal, con el IRD, con el ente que maneje ese espacio. Y digamos que muchas veces los 3 pasos que decías, de pronto también mirar un poquito las escuelas que entrenan ahí, en qué horarios y eso, porque la idea es, si uno va a empezar, pues no metérsela a todo mundo, porque obviamente uno va a empezar nuevo. Entonces si uno se le mete, sí, exacto, entonces lo que va a hacer es empezar a chocar hasta que lo saquen a uno. Entonces digamos que hay que buscar, estar preparados para todo. Si uno puede encontrar de una vez una sintética, pues genial. Lo que pasa es que la inversión al principio es complejo, porque esas canchas son costosas. Entonces uno al principio no va a empezar de una vez con 40, 50 niños que le van a dar la plata. A mí me ha funcionado que inicio primero como en un espacio más pequeño, lo voy llenando, y cuando ya voy llenando, pues ahí sí busco un espacio más grande. Sí, por tema de costos más que todo. Y yo creo que visual, ¿cierto? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una cancha de fútbol 11 y tener solo 10 niños se ve... Sí, no, y ante todo pues que para comenzar ahorita en Bogotá es bastante complicado entrar de una vez a una cancha del IRD, a una cancha, digamos que es complicado porque antes de eso hay que tener el aval del IRD, y ese se consigue ya teniendo 30 niños. No, Ahí es para comenzar. Ahí arrancando. Exactamente. Entonces digamos que ahorita es difícil comenzar, bastante difícil, pero se puede. O sea, hay que buscar las maneras, tocar puertas hasta que en algún espacio está la oportunidad. Profe, ya entrando un poco más en detalle, ¿cómo creen que afecte este post-COVID a la formación de los jugadores y al rendimiento de las escuelas? ¿O cómo piensan manejarlo ustedes? Uy, que afecte todo. Mejor dicho, esto nos afectó todo en el número de jugadores, en el nivel de cada uno, en el rendimiento, en la parte psicológica, en todo. Nosotros, como ustedes saben, pues llevamos una base, habíamos jugado torneos importantes, teníamos equipos buenos, habíamos jugado torneos en diferentes partes de la ciudad y fuera de la ciudad. Y digamos que ellos ya venían como con ese chip, bueno, de que hay que jugar, de que bueno, todo. Y ahorita es como volver a empezar con ellos. Entonces van a jugar y les da a veces hasta miedo, ¿sí? Por todo el tema. Entonces digamos que manejar todo eso es la clave. Es como la clave es manejar primero la parte psicológica con el jugador, de que esto, y con el papá, porque pues igual hay papás ahorita que todavía les da miedo, es obvio.
Entonces creo que primero hay que manejar la parte psicológica con los dos, de decirles, bueno, hay que seguir la vida también. Aparte de que hay que seguir la vida, pues volver a que el jugador vuelva a tener como ese ritmo de competencia, y nosotros en específico pues volver a crecer. Yo creo que todas las escuelas pasaron por un momento difícil. Nosotros tratamos de hacer clases virtuales, pero no nos funcionó. Funcionó unos Digamos meses. que llega el momento en el que el niño ya está cansado de todo el día en el computador, en el colegio, y ya otra vez clase virtual, pues digamos que ya agota. Y es un poco complejo, entonces digamos que es difícil por ese lado. Ya ahorita que se está retomando clases presenciales, todo es un poco mejor, pero sin embargo hay papás que todavía les da un poco de miedo, y es bastante entendible, y hay que buscar la manera de que ellos se sientan seguros y hacerles sentir que estas clases son beneficiosas para todos, psicológicamente, en lo personal. O sea, no es lo mismo que un niño esté todo el día en la casa, que tenga su tiempo de esparcimiento y su tiempo de formación también. Sí, claro. Ustedes nos comentaban pues que tienen una visión muy grande, pues es expandirse. ¿Cómo se manejaría el tema de los otros profesores que también transmitan esa calidad humana que quiere vender Borussia Soccer? Es difícil, como ustedes saben, es difícil porque no todos tienen el mismo pensamiento mío, ni el mismo pensamiento de mi hermano. Digamos que nosotros, más que buscar entrenadores por fuera, pues buscamos compañeros, amigos. Entonces nosotros tuvimos el año pasado 6 entrenadores, y de los cuales pues eran compañeros de nosotros los tratábamos como de enfocar, los tratábamos como de dar charlas, todo eso, ¿sí? Teníamos una reunión mensual en la cual pues yo les explicaba qué era lo que yo quería. Obviamente no es fácil que todos lo hagan, ¿sí? Sí. Es difícil que todos lo hagan, pero digamos que nuestro cuerpo de trabajo, digámoslo así, nuestros entrenadores, pues hemos tratado de buscar eso, que sean muy humanos, que nos colaboren como en esa parte, que estén muy pendientes de los jugadores. Entonces los profes, agradecerles ahorita porque nos han servido muchísimo, y pues han sido parte clave del crecimiento de nosotros. Y en el momento de que haya que abrir más sedes, pues hay que cargar a uno de ellos y seguirlos guiando, seguirlos llevando, y yo creo que es muy importante tenerlos bien, de que ellos estén bien, pues van a estar bien con nosotros. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la administración de Borussia Soccer? Ya hablamos de la parte deportiva, de todas estas cuestiones, horarios, entrenamientos. ¿Cómo manejan ahora la parte administrativa como tal? La verdad, en este momento, como estamos volviendo a iniciar, entonces estamos algo por muy básico, como la carpetica con el nombre de todos los jugadores, la persona que está fuera de la cancha recibiendo el dinero. En este momento, para comodidad de los papás, entonces, si quieren pagar la clase, si quieren pagar mensual, todo esto pues para como volver otra vez a llenar la escuela, si quieren pagar por Nequi, si quieren pagar en el banco, si quieren pagar la plata ahí, ¿sí? Entonces estamos ahorita como otra vez muy básico. En algún momento pues teníamos como los libros de Excel, donde teníamos por categorías, lo que iban pagando, sus fechas de pago, todo eso. Pero ahorita estamos como volviendo a tomar fuerza, entonces estamos como por lo básico. Con la muchacha, o bueno, la persona que nos ayuda, dando la información afuera de la cancha, entregando volantes, y ella misma pues recibe lo de las clases o lo que vayan a pagar mensual. En este momento así lo estamos manejando. Me da curiosidad, durante el entreno, según lo que escucho, están los profesores, ¿cierto? Aparte está una persona que, digamos, la contadora, la persona que recibe, y aparte está la persona que hace publicidad. No, la misma que recibe hace la publicidad. Hace la publicidad. Sí, porque digamos que el curso de los niños es al principio y al final. Entonces durante ese espacio del entreno, pues ella es la que se encarga de entregar el volante, el papá que se acerca o el niño nuevo, pues entregarle el volante y hacerlo saber. ¿Y ella es la misma persona encargada de hablar con los papás, o eso ya entra a ser el profesor de la categoría? Digamos que es como el primer paso. Entonces ella como que lo acerca, habla con él, le da como la información en general, y ya cuando estamos más libres nosotros, porque pues todavía estamos dentro de la cancha en este momento, entonces pues al final del entreno, antes del entreno, ya lo coge uno y pues ya le da el resto de la información. Okay. Digamos que ella es como el primer paso, ese primer paso de traérnoslos, mejor dicho, y ya nosotros pues terminamos de hablar con ellos. ¿Qué estrategias consideran ustedes que les ha funcionado
para darle ese enfoque de entrenamiento al jugador y pues que tenga los resultados que ustedes tienen en campeonatos, en partidos, en... Bueno, algo muy importante de lo deportivo es que estamos tratando de manejar la cabeza de cada niño. La cabeza psicológicamente, que el niño se sienta fuerte ante las adversidades, ante cualquier resultado en contra, ante cualquier cosa que pueda pasar. Porque hay muchas veces que el entrenador se dedica a trabajar técnica, se dedica a trabajar táctica, pero se le olvida que el niño también, digamos que tiene un entorno familiar, tiene unos problemas, tiene todo lo que tiene un ser humano. Entonces es muy primordial trabajar en la parte psicológica con cada niño, y en la parte de formación hay que trabajar mucho en la toma de decisiones. Nosotros trabajamos mucho en la parte coordinativa de cada jugador para que ellos tengan una toma de decisiones mayor. Si se han dado cuenta, jugadores como el Pibe Valderrama eran jugadores muy lentos, jugadores de pronto que su físico no lo resaltaba, pero que en su cabeza tenían ya todo planeado, porque tienen una muy buena capacidad coordinativa, tienen, digamos que sus capacidades motrices al máximo y tienen una toma de decisiones bastante buena. Entonces intentamos dar ese plus. No es fácil porque muchos niños llegan ya a 12, 13 años y de pronto todavía se han saltado algunos procesos motrices que son importantes, pero de todas maneras trabajando la parte coordinativa, trabajando sus capacidades motrices, se logra mejorar la toma de decisiones, que es muy importante para el fútbol. Y más en el jugador bogotano, ¿no? Que es como más de puertas para adentro, entonces se saltan muchos procesos coordinativos. En realidad hasta que no llega a jugar es cuando uno se da cuenta que no saben correr, que no saben saltar. Uno de pronto va a otras zonas del país y ve que los jugadores o los niños son más coordinativos, ¿sí? Más como todo ese tema, exacto. Aquí en Bogotá es más complejo eso. El tema de la formación, exacto. O sea, cuando dice de puertas para adentro es que el niño permanece en casa, permanece con computador, con toda una serie de comodidades que son buenas, pero en el momento de trabajar su cuerpo, de pronto es lento. Exactamente. No lento, sino que de pronto le maneja en contra esa parte, sí. O retrasa procesos. Tú mencionabas algo importante que es la parte psicológica. ¿Cómo la manejan ustedes? Bueno, nosotros hemos tenido algunas charlas con unos psicólogos, pero en general nosotros hay que hablarle mucho al jugador. O sea, se acaba un partido y de pronto que nadie se vaya así como así, sino hay que hablarle mucho. También cuando vemos algún problema hay que hablarle personalmente al niño, o de pronto lo manejamos entre los dos, que algún niño de otra categoría tuvo mal comportamiento, se manejó de esta manera, llegó así al entrenamiento, pues hay que hablarlo. Muchas veces también tenemos charlas con los papás, en algunos momentos el profesor, nosotros dos, el papá, a ver qué está pasando con el niño, si de pronto hay algún problema. Digamos que siempre hay que tener ese contacto estrecho, como lo decía el profe ahorita también, no es solo el entreno, sino que hay que ampliar los horizontes y tener el contacto con el padre, el contacto con el niño. Entonces es muy importante eso, hablar, estar hablando con él. ¿En qué punto ustedes empiezan a enfocar al jugador? O sea, digamos desde chiquiticos ya lo empiezan si es delantero entonces lo enfoco en esta posición y lo mejoro, o en qué punto empiezan a darle ese... Digamos que cuando son pequeños, digamos categorías infantiles, primero hay que dejar que el jugador explore. Ahí estamos hablando sub 8. Sí, sub 8, sí, sub los 9, que llegan desde los 5 años, más o menos. que explore, que años, tape, sí. que vaya delantero, que vaya de central, porque ellos a la final ellos quieren ir a jugar. ¿Sí? Entonces que exploren. Uno los va cambiando de posición y todo el tema. Ya enfocarlos después de los 10, 11 años, ya uno le ve las cualidades. Bueno, este pelado es volante de marca porque aparenta, mejor dicho, hasta al que sea. Entonces pues uno lo va poniendo ahí y ellos se van enfocando por ese lado. También a veces es complicado eso del enfoque porque todos quieren ser delanteros. Entonces es algo a veces difícil, ¿no? Yo quiero ser delantero, pero uno ve sus cualidades y uno dice, no, este man es un arquero, digámoslo así. Entonces ese enfoque, primero hay que dejarlos disfrutar el fútbol, que vayan, corran, se diviertan, y ya después sus los capacidades van motrices. Exacto. Estuvimos hablando ahorita. Los van enfocando. Eso es lo primero, que 11 años. explore, que trabaje sus capacidades, y si podemos implementar otros trabajos dentro del fútbol, o sea, otros deportes, también lo hacemos. Y eso va mejorando sus capacidades motrices, va mejorando su toma de decisiones, para ya en el momento en el que se quiera enfocar al fútbol, pues ya tenga, exactamente, tenga una capacidad anterior y ya enfocado en cada posición. En esas categorías sub-12 donde ya empieza a haber ese enfoque, ¿el entrenador, ustedes lo manejan, los entrenan digamos a todos de manera simultánea o prefieren que sea específico
a cada rol o como... Hay momentos de entrenamiento donde trabajamos conjunto, hay momentos de pronto donde uno hace un mismo trabajo, pero en el mismo trabajo está separando posiciones, hace que un jugador, digamos, entre, un jugador desborde, un jugador está defendiendo, y esa, digamos que es importante porque escuelas de formación es difícil, digamos, yo poner un entrenador para que dirija cinco delanteros, otro para que vaya con 5 defensas. Es un poco complejo y a veces nos tenemos que volver hasta magos, pero hay que buscar los trabajos, las alternativas para que cada uno esté trabajando con su equipo, pero esté trabajando específico en su posición. Eso sería lo ideal, que hubiera un profesor cada 5 jugadores, sería lo idóneo en términos de formación, ¿o no? Digamos que es bueno en algunos momentos. La Masía, que sacó muchísimos jugadores en esta última década, trabajaba así. Trabajaba con 5 delanteros, trabajaba con 5 volantes, y digamos que es bueno, pero siempre tiene que haber un momento en el que se tengan que reunir todos. Colectivo, porque al final el fútbol es colectivo. Es colectivo, Sí, claro. sí. Tienen que trabajar en conjunto. ¿Qué estrategias de pronto podría tener Borussia Soccer para que un chico, un jugador que entrene con ustedes pueda llegar a pues, cumplir el sueño de ser un jugador? ¿Qué estrategias de pronto ustedes manejarían? Bueno, lo primero es que el niño se enfoque. Desde los 12, 13 años nosotros vamos viendo de pronto el que tenga algunas capacidades para llegar, y lo primero pues es que él se enfoque. Lo segundo, pues digamos que a través de la experiencia que hemos tenido deportivamente con el profe, hemos tenido algunos contactos, y en el momento de que se pueda llevar algún jugador a probar algún equipo, pues lo vamos a hacer. En estos momentos intentamos llevar algunos, digamos que no se dio la posibilidad, pero vamos a seguir tratando, vamos a seguir intentando. De todas maneras nosotros somos escuela de formación, pero en el momento de que algún niño tenga la capacidad y pueda llegar al fútbol profesional, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a acompañar, lo vamos a guiar en ese proceso, y en el momento en el que él vaya y prueba un equipo profesional, pues nosotros no perder el contacto con él. Siempre digamos que estar muy, digamos, afines a los problemas que tenga, todo, pues para que se pueda dar ese sueño. Como estrategia también yo creo que hay que enfocar no solo al niño sino al papá. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá, hay uno el que no lo apoya, otro el que ya lo apoya mucho, y hay otro el que ya lo quiere desenfocar, ¿sí? Digamos que hay que hablar con el papá y decirle, bueno, él tiene con qué, pero igual es una inversión al principio, es un trabajo de que hay que llevarlo a las 170, a las 220, bueno, donde haya que jugar a Cota, Tenjo. Entonces es un trabajo como muy de esfuerzo de todo el núcleo familiar, porque pues el domingo a las 8 de la mañana, a las 6 arranque para llegar a la liga, un ejemplo. Entonces un esfuerzo que todos deben hacer en cuanto a los traslados, en cuanto a la parte económica al inicio. Entonces creo que como estrategia también enfocar al papá, enfocar al jugador. Digamos que muchas veces ellos todos tienen el mismo sueño de jugar fútbol, pero pues de 1001, entonces hay que también llevarles como esa parte psicológica, porque hay muchos que ya jugaron liga o un nacional, entonces ya ellos ya son jugadores. Y no, pues es un proceso, entonces hay que llevarlos, ahí volvemos a hablar de la parte psicológica, el jugador bogotano le falta mucho en ese sentido, por eso muy pocos han jugado en la selección Colombia. Sí, por lo menos en este momento creo que el único es Camilo Vargas, de jugador bogotano en la selección Colombia, entonces es una cuestión como ir enfocando al jugador desde ya y enfocar digamos que a su núcleo familiar de que eso va a ser un esfuerzo grande y que puede durar varios años para llegar a jugar. En las otras entrevistas hemos hablado que, ya que tocas el tema, que gran parte de los jugadores profesionales que salen de Colombia, minoría son de Bogotá, o sea, la mayoría son pues de la costa, del Atlántico. ¿Por qué creen que pasa eso? O sea, ¿está fallando algo, digamos, en la Federación de Fútbol de Bogotá o qué? Y es que yo creo que más que cualquier cosa es ¿cómo decirlo? La diferencia en lugares. Entonces, digamos, en la costa, ellos saben en muchas ocasiones que el fútbol puede ser su salida, ¿sí? Jugadores de Buenaventura, ustedes saben, digamos que no tienen tantas oportunidades, entonces el fútbol es mi salida, entonces se enfocan. Digamos que aquí en Bogotá la ciudad hace que en la final tengan más oportunidades. Bueno, no pudieron jugar fútbol, entonces haga esto. No pudieron hacer esto, pues haga esto, ¿sí? Da muchas más oportunidades y da más comodidades.
Entonces el futbolista bogotano es más cómodo. Lo que estamos hablando ahorita. Digamos que acá hay muchísimas canchas, ¿sí? Claro, los torneos importantes quedan a las afueras, pero acá cada dos barrios hay por lo menos una cancha, ¿sí? Aunque sea de micro. Entonces digamos que esas comodidades, las canchas acá estas son bonitas. Todas esas comodidades hacen que el jugador entre como en esa comodidad, esa zona de confort y no busque superarse, ¿sí? La cabeza del jugador es muy importante. Hay muchos entrenadores que dicen que de pronto lo llevan a probar a Honduras. El jugador por fuera, el jugador de Buenaventura, el jugador de pronto del Valle del Cauca, llega y se queda porque se queda, no le importa nada, porque va por lo que va. Pronto el futbolista bogotano le cuesta un poco alejarse de su familia, alejarse de las comodidades, y eso es muy importante, o sea, la cabeza del jugador. Hay que trabajar mucho la cabeza de cada deportista, no es solo que tenga talento, con talento se han quedado miles jugadores bogotanos, pero entonces si no tenemos una cabeza fuerte, si no manejamos desde las bases el entrenamiento invisible, su mentalidad, su fortaleza, pues muy difícilmente se van a ver más futbolistas bogotanos. ¿Un jugador bogotano sin capital, sin nada de capital, puede volverse profesional? Es difícil, pero sí, o sea, no, los casos se han dado. Digamos que yo le digo es complejo porque se maneja una burocracia muy grande en los equipos profesionales. Ya futbolistas profesionales han acusado esa burocracia, ese manejo, esa hasta corrupción. De pronto que el papá que tenga plata pone a debutar a su hijo, o de pronto que llegue, tenga que jugar tales minutos para que tenga que ser comprado. Entonces digamos que es complejo, pero sí se puede dar. El jugador con su trabajo, con su personalidad, con la mentalidad que tenga, puede llegar a un equipo, puede resaltar, y los casos se dan y llega a debutar. Profe, todas las escuelas pues buscan participar en campeonatos. ¿Por qué ir a campeonatos y qué buscan ustedes en un torneo? Yo digo que participar en un campeonato lo es todo. ¿Por qué? Porque ellos pueden entrenar, muy sabroso, muy rico, todo. Pero después de 3 meses el niño, no me juega en un partido. No va a volver, primero. Segundo, creo que la forma en que ellos más aprendan es jugar. Sí, que ellos tengan la experiencia de ir y jugar, que les metan 10 goles, que ellos metan 10 goles, todo eso les va a enseñar, ¿sí? Eso los va a hacer más fuertes mentalmente, los va a hacer más fuertes futbolísticamente. En el entreno uno maneja muchas cosas, pero ya en el partido es donde ellos, como que se desenvuelven. Entonces lo que nosotros buscamos a la hora de jugar un campeonato es primero pues que ellos tengan esa experiencia. Y si son desde bien pequeños, pues mucho mejor. Que cuando lleguen a los 15 años ya vienen con un bagaje impresionante. Y segundo, pues tener ese roce también con otras escuelas, también uno mismo medirse en su parte deportiva, en su parte profesional, porque pues yo les digo, todos los niños son iguales, pero digamos que ahí es donde uno verdaderamente mide qué nivel tiene uno, ¿sí? O sea, qué nivel está la escuela, qué nivel está la escuela y demás. Entonces creo que es muy importante jugar campeonatos por la satisfacción del niño, por el aprendizaje del niño y por, digamos, el crecimiento de la misma escuela. ¿Tú qué opinas? No, es muy importante porque al jugador se le da, digamos que el entrenamiento bases para que aprenda a jugar. Pero mientras él no tenga experiencias de roce, tenga experiencias de perder, tenga experiencias de ganar, tenga experiencias de un resultado malo, tenga experiencias de que el árbitro se equivocó, pues digamos que todos esos aprendizajes le van a hacer mucha falta al momento en que se vaya a probar o que se vaya a algún lado. Ese miedito escénico que sienten los niños cada vez que van a jugar es muy importante. Digamos, el niño que viene jugando desde los 7, 8 años, ya llega a los 16 años, pues ya tiene muchísimos partidos en su mentalidad, ya tiene muchísimos partidos en su bagaje, y eso le va a ayudar a que cuando tenga una experiencia más fuerte, pues tenga la mentalidad para, digamos que reponerse a las adversidades. Profe, ¿qué impacto creen ustedes que tenga la contabilidad y el marketing en el crecimiento de un club? Pues digamos que lo es todo a la final también, porque sin ese trabajo de marketing, pues cómo trae uno también más gente. No se hace ver. Exacto, muchas veces el voz a voz ayuda muchísimo, pero digamos que ahorita por lo menos las redes sociales están manejando todo.
Entonces si uno lo empiezan a ver ahí, uno empieza, bueno, Borussia, entonces en algún momento pues empieza a dar efecto todas esas cosas, todo ese trabajo de marketing que se haga, ¿sí? Lo que yo les decía, hacer perifoneo, de entregar volantes, de ir a entregar afiches, todo eso es clave. Y la parte de la contabilidad también, porque digamos que uno puede tener muchos niños, pero si deja la plata como al diario, pues nunca uno va a ver ese crecimiento. Entonces también es importante esa parte de la contabilidad. Creo que los dos, es que todos, esto es como una empresa, o sea, al final esto es una empresa también. Entonces, que obviamente es mucho más humana y deportiva, digámoslo así, pero es una empresa en donde todo tiene que llevar como su mismo enfoque para que todo crezca. Ya para terminar, ustedes pues ya han tenido sus distintos cursos y demás. ¿Qué recomiendan que de pronto blogs, libros que de pronto puedan servir para mejorar un club, para entrenar un chico y pues entrenar jugadores como tal? Lo primero es que los entrenadores pues tengan la experiencia, o sea, más que la experiencia de entrar a una cancha pues profesional, porque ahorita se está viendo mucho que los que acaban de jugar entonces de una vez empiezan a entrenar, entonces lo que hacen es, no que no sepan ni nada de eso, pero uno mismo se puede tirar a un niño, ¿sí? Porque no sabe con qué peso puede trabajar o con qué balón puede trabajar, cosas básicas. Okay. Entonces digamos que esa formación profesional es importantísima, sí, porque pues uno ve niños de 5 años pateando balones número 5, entonces uno dice, sí, ¿qué está haciendo? Sí, o sea, no, o haciendo trabajos de fuerza a niños de 10 años, fuerza no con su propio peso, sino ya con pesas o algo así, entonces uno dice, aquí es donde tiene que entrar la parte profesional. Y digamos que así cursos, libros, pues hay infinidades, pues digamos que ahí por lo menos yo hice un diplomado en entrenamiento de la metodología del entrenamiento, hay diplomados, hay especializaciones que también pueden ayudar, pero lo primordial que sean profesionales en el tema o que hayan hecho algún curso, porque es muy importante. Muchas veces uno dice, bueno, este man, vámonos a entrenar, y ni siquiera sabe las capacidades motrices básicas, son cosas básicas, ¿sí? Entonces digamos que eso es importante, eso yo le daría como consejo de que sea gente pues preparada en el tema para no en un futuro pues que hayan niños lesionados. Por eso se ven tantas lesiones, porque no se trabajan bien desde pequeños. Y digamos que siempre buscar más, o sea, no hace falta el título, siempre hay que buscar más, siempre hay que estar. Digamos que ya ustedes mencionan libros y todo este tema, yo recomiendo mucho la escuela holandesa, donde hay infinidades de cosas, método Korver, fútbol a la medida del niño, hay infinidades de documentos que pueden ser de utilidad, y recomendarle al entrenador que siempre busque más, que no se quede con lo que ya tengo esto, ya manejo mis niños de tal manera, sino que siempre busque más, busque otros métodos, así no le guste, pero hay que buscarlos para saber qué cojo de acá, qué cojo de aquí. Digamos, entrenadores como Mourinho salen así, salen de investigar, salen de ver un método, de ver otro, hasta que forman lo que ellos quieren. Profe, ya ahora sí por último, ¿qué campeonato recomiendan, aparte de Liga Bacatá? ¿Qué campeonato recomiendan ustedes? Pues nosotros hemos jugado varios, el torneo Maracaná, muy organizado. Hemos jugado Copa Capital en Tenjo, también es de buen nivel, pues obviamente la Liga de Fútbol de Bogotá. Creativo. La mejor experiencia en donde la han tenido. Creo que en Maracaná. Pues digamos que por nivel, por sí. nivel futbolístico Maracaná no la ponían dura. Cada 8 días era una batalla. Sí. Pero digamos que por lo menos el torneo de ustedes me gustó mucho el tema de la salida de los niños en la final, que el himno, sí, todo eso digamos que no es muy común en los torneos, entonces eso me pareció chévere, la premiación también me pareció chévere, porque en esos torneos grandes pues premian al primero y al segundo y ya, y muchas veces los niños necesitan ser incentivados de alguna manera, entonces eso me gustó mucho el torneo. Sí, digamos que la organización y digamos que los incentivos que le dan a cada jugador, hacerle una entrevista uno lo cree un poco tonto y eso, pero es de gran utilidad y de pronto le hace bien al sentirse el jugador profesional, como lo estábamos hablando ahorita, le da experiencias.
Entonces, felicitarlos también. Gracias, profes. Gracias por el tiempo, espero que haya sido de mucha utilidad, que les haya gustado también. Claro que Y sí. nada. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos, de hablar un poquito de nosotros y pues felicitarlos por lo que han hecho también. Y nada, pues allá nos veremos. A ver. Un gusto, profe.